tiene quiebres, tiene salientes, tiene entrantes, tiene lugares con mayor espesor, lugares con menor espesor, etc. Entonces, realmente poder integrar esos dominios tan geométricamente tan complejos se hace difícil o, como yo le digo, imposible. Eso en lo que hace a la complejidad de la geometría. En lo que hace a la complejidad de las condiciones de contorno, bueno, ustedes saben que las condiciones de contorno, por ejemplo, las condiciones cinemáticas del contorno, muchas veces no son tan sencillas de representar. Generalmente nosotros ponemos un triangulito y decimos hay un apoyo fijo acá y apoya en un punto, y eso en la realidad no existe. Digamos, esto se está apoyando, esta estructura se está apoyando en un conjunto de puntos, que incluso ese conjunto de puntos muchas veces no es el mismo a medida que la estructura se va cargando. Las condiciones de apoyo pueden ir cambiando incluso con la carga, etcétera. O sea que todas esas condiciones de contorno que nosotros a veces simplificadamente podemos resolver, en general en la realidad son bastante complejas. Y traen, por supuesto, dificultad para integrar las ecuaciones del equilibrio. Y por supuesto, la distribución mecánica de los materiales, ¿no? Porque vamos a contar en una estructura general con materiales distintos, con distinto comportamiento, entonces eso también dificulta en la resolución. Y por supuesto, el tipo de cargas también genera, digamos, dificultad. Todo eso, digamos que en la realidad es muy complejo. Se resume en la gran dificultad o imposibilidad de resolver esas ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar problemas de la realidad? No problemas sencillos, digamos, que uno pueda, digamos, resolver integrando las ecuaciones diferenciales. Bueno, en la práctica lo que se hace es utilizar lo que se llaman soluciones aproximadas. Esas soluciones aproximadas quieren, digamos, limitan la cantidad de variables que se consideran, que son, ya vimos, infinitas ya desde por sí, porque tenemos infinitos grados de libertad, y por limitan también la complejidad de la geometría, de las condiciones de contorno, de los materiales y de las cargas. Lo limitan de una manera de que pueda ser resuelta, por supuesto, como solución aproximada. El resultado que nos va a dar va a aproximarse a la realidad, pero no va a ser coincidente con la solución exacta, que la solución exacta es la ecuación diferencial del equilibrio. En particular, nosotros en esta materia vamos a desarrollar un poquitito nada más, porque no tenemos mucho tiempo, de un método que se llama el método de los elementos finitos. Lo hacemos porque, digamos, tomamos este método porque es uno de los métodos, digamos, que ha logrado mayor desarrollo y aceptación, porque tiene algunas características que lo hacen especialmente apto para resolver ecuaciones diferenciales. Esas características que tiene el método de los elementos finitos es que mantienen, aunque por supuesto siempre aproximadamente, las propiedades físicas y geométricas. O sea, podemos representar geometrías complejas con bastante aproximación, y propiedades físicas también con bastante aproximación. O sea, eso que nos costaba integrar en la ecuación diferencial del equilibrio, eso el método permite recuperar esas condiciones geométricas y físicas en una forma bastante precisa. Ya le estoy diciendo que nunca exacta, porque se trata de un método aproximado. Ese mantenimiento de las propiedades termina en una también aproximación en la cantidad de números de grado de libertad de la estructura. Evidentemente,
como esto va a ser manejado por una computadora, nosotros no podemos tener infinitos datos dentro de una computadora, infinitos grados de libertad. Entonces, la otra aproximación que realiza es limitar el número de grados de libertad. O sea, que las dos características, digamos, importantes del MEF que nos permiten, digamos, aproximar el comportamiento de las estructuras son que recupera las propiedades físicas y geométricas y plantea un número finito de grados de libertad. A consecuencia de eso, o sea, como resultado de eso, todo esto termina en la resolución de un sistema lineal de ecuaciones de equilibrio, que como sistema lineal de ecuaciones tiene un número finito de ecuaciones que se resuelven en forma simultánea. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Antes de entrar bien en el tema, yo quería recalcar algunas cuestiones que no están acá, pero bueno, a veces resultan obvias, pero está bueno remarcarlas. Bueno, ¿en qué consiste, digamos, el método? El método consiste en dividir al continuo en trozos, no en trozos de longitud infinitesimal, como es el pensamiento en la ecuación diferencial, sino en trozos de dimensiones finitas. A esos trozos del continuo, cuyo nombre vamos a denominar como elementos finitos. Cuando yo los pego uno al lado de otro, me van a reconstruir el continuo completo. O sea, divido el continuo en un conjunto de trozos que unidos vuelven a formar el continuo. O sea, no puedo dividir en trozos y cuando yo los una me queden huecos o me queden zonas superpuestas. Bueno, esos trozos que llamamos elementos finitos, tienen en su interior puntos que vamos a denominar nodos. Esos nodos son los lugares donde vamos a suponer que los elementos contiguos se unen. O sea, que los elementos finitos son continuos, se particionan el continuo, pero la unión de esos elementos finitos solamente se da en determinados puntos que llamamos nodos. Esto que yo digo que parece bastante elemental, en realidad no es tan obvio en el caso que no vamos a ver todavía y verán supongo en materias posteriores de elementos que no sean lineales, que no sean elementos de barra. Porque si ustedes particionan un dominio plano o un dominio espacial, las zonas de contacto, por ejemplo, entre particiones de dominios planos son líneas, o sea, elementos geométricos que están en dos dimensiones. Sin embargo, solamente dentro de los puntos llamados nodos es donde vamos a suponer que están unidos. No sé si están viendo esta figura. No vamos a dar, obviamente, esto porque no corresponde a la materia, pero quiero mostrarles cómo es la idea. ¿Se ve la figura?
Sí, profe, se ve. Bueno, imagínense que ustedes tienen un dominio plano, ¿m? Y entonces ese dominio plano lo dividen en estos elementos finitos triangulares. Cada elemento finito comparte con el elemento finito vecino una línea, un segmento. Este segmento. Sin embargo, nosotros vamos a reconocer que únicamente en los nodos, que son estos puntos que acá figuran como I y como J, se van a unir los elementos finitos. O sea que el segmento que los une en realidad es un segmento que no está pegado, que luego de la deformación del elemento de la izquierda y el elemento de la derecha podrían no coincidir. Pero en los nodos sí va a haber coincidencia de la variable básica que vamos a ver del método, que son los desplazamientos. Bueno, nosotros en el método, digamos, vamos a suponer dentro de cada elemento finito un comportamiento de determinadas funciones. O sea, cada elemento finito tiene un comportamiento de determinadas funciones, sobre todo en el caso nuestro lo que importan son las funciones de desplazamiento. Sin embargo, ese comportamiento solo se va a unir con el comportamiento del vecino, o sea, los desplazamientos que están dentro de todo el dominio del vecino, en los puntos que denominamos nodos. Bien, eso era lo que quería aclararles. Bueno, ¿cómo va a ser entonces el orden en los temas? Calculo que en el día de hoy vamos a estudiar el problema de básicamente el esfuerzo axial de una barra, o sea, un ejemplo muy sencillo. El método de los elementos finitos es una generalización del método de la rigidez que ya vimos en los capítulos anteriores. Básicamente la diferencia, que no es diferencia porque el método finito incluye al método de la rigidez, es que el método de los elementos finitos generaliza el cálculo de las matrices de rigidez de los elementos. O sea, nos permite obtener la matriz de rigidez de un elemento cualquiera, por supuesto, bajo las hipótesis que se realizan. Mientras que en el método de la rigidez, la matriz de rigidez se obtenía de conceptos salidos de la resistencia de materiales. Entonces, el método de los elementos finitos escapa a eso y permite la obtención de matrices de rigidez generales. Una vez que entonces veamos esta parte, digamos, de esfuerzo axial de las barras, vamos ahí a una generalización del método. Bien, entonces, imaginemos que tenemos una barra que está sometida solamente a esfuerzo axial, tomada con un empotramiento en el lado de la izquierda y con una carga distribuida Bx y cargas concentradas, por ejemplo la carga concentrada X2, la carga concentrada X1, todo a lo largo de un único eje, y esto es una barra que solamente soporta esfuerzo normal. Y tiene una determinada área transversal que puede ir variando con la coordenada X. Vamos a llamar con U sub J desplazamientos que vamos a imponer en algunas coordenadas en particular. En una coordenada que, por ejemplo, XJ, o que vaya de J a 1 a M. Producto de entonces de estas cargas que actúan sobre esta barra,
producto de estas cargas, entonces esta estructura de barra axial se deforma. Como es un elemento que solamente va a tener deformaciones, o vamos a suponer que tiene solamente deformaciones a lo largo del eje X, entonces, y vamos a suponer que vale la ley de Hooke, entonces la relación que va a existir entre las tensiones y las deformaciones es la clásica sigma igual E por epsilon, donde E es el módulo de Young. Ya vieron de la resistencia de materiales que hay relaciones geométricas entre las deformaciones ingenieriles, estas que llamamos epsilon, y los corrimientos. La relación que existe es que las deformaciones son las derivadas de los corrimientos respecto de la variable. O sea que las tensiones en definitiva son el módulo de Young por la derivada de los corrimientos respecto de X. Como nosotros queremos que esta barra que estamos analizando con esfuerzos axiales esté en equilibrio, vamos a aplicarle el principio de los trabajos virtuales. Pero se lo vamos a aplicar de una manera un poco distinta de la que ustedes ya vieron en la primera parte del curso. Esta manera distinta de aplicarla se basa mayormente en que nosotros, en vez de trabajar en resultantes de tensiones, las resultantes de tensiones son los momentos flectores, los cortes, los normales, las torsiones, y trabajar digamos, en deformaciones, llamémosle generalizadas, como los desplazamientos, los giros, vamos a trabajar en términos de las tensiones, o sea, directamente las tensiones, no las resultantes de las tensiones, de los desplazamientos de los puntos y de las deformaciones ingenieriles. O sea, este epsilon es la deformación ingenieril, este sigma es la tensión, como la definieron en la resistencia de materiales, y este es el corrimiento. Es la misma expresión, pero puesta a un nivel más bajo, porque, bueno, vamos a trabajar a la barra y necesitamos tener los campos de tensiones y deformaciones. Entonces, antes integrábamos, por ejemplo, M diferencial de phi, ¿se acuerdan? Acá vamos a tener deformaciones y tensiones. Entonces, en definitiva, lo que habíamos llamado como trabajo virtual interno, en este caso va a ser la integral en todo el volumen de la pieza. ¿De qué? En vez de los giros virtuales que teníamos antes, acá ahora aparecen las deformaciones virtuales por las tensiones reales de esta estructura. Eso sería el trabajo virtual interno. Acuérdense que estas deformaciones virtuales son las generadas por un movimiento virtual. El movimiento virtual era un movimiento cualquiera que no se relacionaba con el estado de carga real, pero que tenía que ser compatible con los vínculos. Entonces, estas deformaciones virtuales son las inducidas por estos desplazamientos virtuales a la estructura. El trabajo externo, entonces, ¿cómo queda? El trabajo de la carga B distribuida, que serían los desplazamientos virtuales por B, por diferencial de X, integrado a lo largo de la pieza, de 0 a L. Y sin olvidarme de integrar los trabajos de las cargas puntuales, que serían las X sub I, por los desplazamientos virtuales que se dan en los puntos donde esas cargas están aplicadas.
Profe, ¿podrías explicar de nuevo el interno? Me quedó claro ¿El el externo, interno? pero sí, ahí me... Mm. Vamos de nuevo. ¿Vieron que nosotros hacíamos la integral de los momentos diferencial giros en el trabajo virtual, en el capítulo donde lo vimos? Y Sí, había uno que era real y uno que era virtual. ¿Se sí. acuerdan? Bueno, entonces vamos a, en vez de hacerlo en términos de momentos, nosotros lo vamos a hacer en términos de tensiones. Al final los momentos son resultantes de tensiones, ¿no es cierto? Vos podés pasar de acá a acá integrando. Y los giros, que van a ser la parte virtual, en este caso, esto que en realidad sería así. ¿Mm? Estos giros, en realidad, no lo vamos a ver como giros, sino lo vamos a ver como deformaciones virtuales. Estas deformaciones virtuales son las que generan los desplazamientos virtuales. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una barra que está empotrada. Profe, disculpa que Sí, interrumpa. sí. Hay como 3 personas que quieren entrar a... Ah, bueno, sí. Sí, están entrando muy tarde, chicos. Pasa que el mail llegó a spam y muchos no se Sí, dieron cuenta. sí, ya tienen que arreglarlo eso ustedes. Yo no. Bueno, eh, ahí está. Bien. Entonces, vos imaginate que vos tenés una barra y ese es el eje de la barra. ¿Sí? Y esta barra se deforma. Vos podrías pensar a esto de que en cada sección recta hay un giro virtual. Pero en vez de pensar que hay un giro virtual, vamos a pensar que en un punto de esa barra hay una deformación virtual. Que es lo mismo porque al final, digamos, cuando yo uno en una sección recta todas las deformaciones virtuales, me recomponen el giro. No sé si se entiende esa idea. Sí, sí, el razonamiento lo entiendo ahí más o menos. ¿Me Hay entendés? una En vez de analogía ahí. hacerlo en términos de momentos y de giro, lo estamos haciendo en términos de deformaciones y de tensiones, como si lo hiciéramos a un nivel más bajo, digamos. ¿Mm? Ahí estamos. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, entonces todo eso genera trabajo interno. Es la misma idea, nada más que llevado a un nivel un poquito inferior, digamos. Bueno, eso en lo que respecta al trabajo interno. En lo que respecta al trabajo externo, el trabajo externo, acuérdense, el trabajo de las fuerzas exteriores, o sea, las fuerzas exteriores a lo largo de los desplazamientos virtuales. Bueno, las fuerzas exteriores acá que tenemos son las cargas de lineales, la carga lineal B a lo largo del delta U, o sea, del desplazamiento virtual. Este desplazamiento virtual delta U va a ser una determinada función a lo largo de distintos puntos de la variable x, como B también puede serlo. Y eso integrado a lo largo de la barra, más la sumatoria de los trabajos virtuales de las cargas puntuales. Bueno, en vez de hacer una integración en volumen, podríamos pasar a una integración, me refiero al trabajo interno, a una integración en la línea si reemplazamos a la diferencial de volumen como el área por la diferencial de x. Entonces lo metemos adentro de la ecuación acá, entonces esto que es el diferencial de volumen fue reemplazado y por supuesto la integral de volumen pasa a una integral de línea entre 0 y L. Les aclaro una cosa, estos aritos que están acá colocados en rojo son pequeños errores de tipeo que tiene el libro por si alguien consulta el libro. Bueno, y del otro lado la ecuación quedó intacta.
les vuelvo a repetir una cosa. El principio de los trabajos virtuales lo que hace es idéntico a la ecuación del equilibrio. El principio de los trabajos virtuales es una forma de expresar el equilibrio global de una cosa. En este caso de esta barra que estamos analizando. Si yo logro cumplir el principio de los trabajos virtuales, sé que la barra como conjunto está en equilibrio. Entonces, ahora el problema de lograr el equilibrio de esta barra se reduce a encontrar un campo de desplazamientos UX, un UX que cumpla con esta ecuación y las condiciones de contorno de los desplazamientos prescriptos. Como ya sabemos, el principio de los trabajos virtuales tiene que cumplir las condiciones de contorno. Profe, disculpe, sí. Hay un compañero queriendo ingresar. Bueno, ahí va. Gracias. Bien, entonces le decía que lograr que, digamos, que la barra esté en equilibrio es encontrar una función UX de desplazamiento, que llamamos, esa función es un campo lo llamamos cuando no es un valor en un punto, sino es una función, una variable, que cumpla las condiciones de contorno y cumpla con esta ecuación que al principio de los trabajos virtuales, si encontramos uno, entonces vamos a asegurar que la barra está en equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, este un que está acá, este un acá que está en rojo, este un es porque se me pueden ocurrir infinitos campos de U, los que yo quiera, una cantidad muy grande. Pero, digamos, por simplicidad, nos vamos a tratar de quedar con alguno que sea sencillo para operarlo. Lo más sencillo que se pueda. Y uno de las funciones U más sencillas que conocemos son las funciones polinómicas potenciales. ¿Cuáles son las funciones polinómicas potenciales? Son las famosas a sub 0 más a1x más a2x al cuadrado más a n x a la n menos 1. Esa sería una función muy sencilla que se me podría ocurrir. Bueno, ahora, fíjense una cosa, digamos, yo dije voy a usar una función potencial. Voy a usar una función potencial, pero digamos, ¿de qué grado esta función potencial? ¿De qué grado es esta función potencial? Acá, miren, acá hay un pequeño error. Esto tiene que decir n menos 1, ¿no? Fíjense la fórmula a sub i, o sea, a sub 0 a n menos 1. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué grado del polinomio, o sea, en una palabra, cuántas de estas constantes a 0, a 1, a 2 y a n menos 1 deberé plantear? ¿Cuántas? Bueno, vamos en principio, y se va a entender después, vamos a plantear tantas de estas constantes como nodos vamos a colocar en los elementos. Como nodos vamos a colocar en los elementos. En este caso, como tenemos de a sub 0 a n menos 1, es como si nosotros pusiéramos n nodos en el elemento. Esta función, entonces, relaciona biunívocamente cada punto de la barra, o sea, cada x de la barra con un desplazamiento. Este polinomio que está acá, usualmente dentro del método se representa en una forma distinta. Es el mismo polinomio, no es otro polinomio, es el mismo, pero se va a representar en la práctica de esta manera.
Vamos a decir que en vez de que aparezca A0 por A0 más A1 por X a X a la 1 más vamos a describirlo en función de los desplazamientos en los nodos. ¿Sí? Dije que tenía n nodos, entonces quiere decir que tengo n desplazamientos. Estos U sub 1 supra E, lo que nos está diciendo es que es el desplazamiento del nodo 1 del elemento E. Este U sub 2 supra E, lo que nos está diciendo es que es el desplazamiento del nodo 2 del elemento E. Y así sucesivamente. Y a estos que son evidentemente números, porque estos son números, son desplazamientos, no son funciones, tengo que multiplicarla por funciones para que esto resulte una función. Y esas funciones que multiplican a cada uno de esos desplazamientos nodales reciben el nombre de funciones de forma. Entonces vamos a decir que el n supra 1, el n sub 1 supra E sería la función de forma asociada con el nodo 1 perteneciente al nodo E. La función de forma asociada al nodo 2 del elemento E, etc. Y estos son, sí, funciones, ¿para qué? Para que cuando yo las multiplique por sus respectivos desplazamientos nodales terminen en formar mi campo de desplazamiento U. ¿Qué es lo que hacen las funciones n, las funciones de forma? ¿Para qué sirven? Sirven para interpolar dentro del elemento los desplazamientos del nodo correspondiente. O sea, la función n sub i supra e lo que hace es interpolar los desplazamientos correspondientes a ese nodo. ¿Eso qué significa? Porque esa palabra interpolar puede parecer un poco confusa. Esto significa de que yo, cuando reemplace la coordenada del nodo correspondiente dentro de la función de forma, por ejemplo, cuando reemplace acá adentro el x sub 1 supra e, ese sería la coordenada del nodo 1 del elemento e, esta función que está acá, esta función de forma correspondiente, si yo reemplazo me va a dar un valor 1. Ahora, si yo la reemplazo en cualquiera de los otros coordenadas nodales, o sea, si la reemplazo en cualquier x sub i supra e, cuyo i sea distinto de 1, o sea, cualquiera que sea distinto de 1, si yo lo reemplazo, esta función de forma n1 adopta el valor 0. O sea que va a valer 0 para la coordenada x sub 2, para el x sub 3, para la x sub n. Y entonces ahí se entiende esa idea de interpolación, porque si esta función de forma y todas las otras tienen el mismo comportamiento, es reemplazada en la coordenada del nodo correspondiente, que es la x1, x sub 1 supra e, si es reemplazada, adopta el valor 1. Si hago 1 por u1, me va a quedar acá u1. Como las otras funciones de forma van a ser reemplazadas en el mismo x1 y no es su coordenada nodal correspondiente, porque si yo reemplazo en la 2, la coordenada del 1 me va a dar 0 y así sucesivamente, ¿qué va a ocurrir entonces? ¿Qué va a generar eso? Que la u, el campo completo de desplazamiento, cuando yo hago x igual a x1 supra e, ¿cuánto me va a dar? A ver, ustedes díganme. Y se te anulan todas y te queda la correspondiente a x1. Claro, entonces esto va a quedar solamente igual a u1.
Claro, como que te va dando el comportamiento de cada nodo en particular que vos querés que reemplazás, sería y te... Claro, Oh, exactamente. Por eso estas funciones de forma tienen el supra correspondiente al desplazamiento nodal, porque están asociados a él. O sea, lo que están haciendo es interpolando, están haciendo que la función completa me dé el valor que me interesa que dé. ¿Mm? Pero, profe, una pregunta. Sí. A la función esta U, ¿el X va a valer siempre un valor, sería redondo de los nodos? No, 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 no. El X va a ir asumiendo todos los valores correspondientes al dominio de la barra, que son infinitos. Yo te estoy poniendo como ejemplo en esos puntos para que vos entiendas cómo funcionan. Pero vos podés poner cualquiera ahí adentro. Pero entonces, si toma el valor de un punto intermedio, por ejemplo, sería Si todo va a cero tomar un igual. valor, claro, exactamente, interesante. Si vos pones un número, un valor ahí con un número intermedio que no coincide con cualquiera de los nodos, y bueno, va a haber aporte de todos a eso. ¿Mm? ¿Sí? Va a haber aportes del desplazamiento 1, del desplazamiento 2, del desplazamiento n. Todos van a aportar. ¿Por qué? Porque las funciones de forma ninguna se va a anular. ¿Mm? Porque las funciones de forma o son 0 o son 1, pero en los puntos intermedios van a tener un valor. ¿Eh? O sea que cada una va a ser un aporte. ¿Se entiende? Profe, es decir que la función de forma uno solo se anula si pones las coordenadas de cualquiera de los dos nodos del elemento uno. No, solamente se anula si vos pones la coordenada del nodo 1, nada Ah, del más. nodo uno. Perfecto. Perdón, se anula. Es 1 si Se anulan todas las demás, perdón. se anula en todos los demás Claro. y justo en el propio vale 1. Así es. Y si vos, la pregunta es, si vos ponés un valor que no coincide con ninguno, ni se anula ni es 1, ninguna de las dos cosas. Tiene un valor. ¿Está bien? Ah, profe, entonces es 0 o 1 siempre que X sea un valor redondo de un nodo. Pero si Exacto. es intermedio, sí toma un valor. Claro. Por eso si vos pones un valor intermedio, vos tenés sumas de componentes de los desplazamientos de todos los nodos. ¿Entendés? Al U final le quedan pedacitos de cada uno de ellos. Listo, perfecto. ¿Se entendió ahora? Profe, ¿y en un punto intermedio el valor está acotado entre 0 y 1 o no tiene cota? No, no, no. No, entre 0 y 1 tiene un... Ahora vamos a ver cómo son esas funciones de forma. Depende de cómo vos las generes. En principio puede tener, digamos, podría tener cualquier valor, digamos. ¿Mm? Cualquier Perfecto. valor. Ahora vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿eh? Hacemos esto para cada uno de los elementos, ¿m? Porque fíjense que esto lo hice para un elemento, ¿no? Dice supra E, o sea, de un elemento. Si esto lo hago para cada uno de los elementos, y de alguna manera que vamos a ver, voy a reunir, de una manera, la misma manera que vimos en el método de la rigidez. Con esta manera obtenemos la matriz de rigidez de cada elemento y después ensamblamos la matriz de cada uno de ellos, formamos una matriz K grande, que es lo que se denomina la matriz de rigidez de toda la malla de elementos finitos o la matriz de rigidez de toda la estructura. Y entonces, si yo tomo la matriz de rigidez de toda la estructura y la multiplico por los A, que son los desplazamientos nodales de todos los elementos de la estructura, eso me da del vector de fuerzas nodales F. Esta ecuación es la misma que nosotros vimos, a ver, la voy a decir de memoria, como K, creo que la habíamos llamado D, ¿no es cierto? Igual, no sé si a F, no me acuerdo el nombre. O sea, esta es la misma ecuación del método de la rigidez.
Hay una matriz de rigidez por los desplazamientos y me dan las fuerzas nodales. Nada más que acá le cambiaron la notación. Es exactamente la misma. El proceso de ensamble es el mismo. Lo único que vamos a ver distinto ahora es cómo obtener la matriz de rigidez de cada uno de los elementos. Eso es lo único que diferencia y que trae de nuevo para ustedes el método de elementos finitos. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Justamente es lo que vamos a hacer. Ahora, visto esto así en general, ahora lo vamos a poner bien en concreto. Queremos obtener la matriz de rigidez de una barra. En realidad queremos resolver el problema de una barra de elemento finito, como esta. Y vamos a disponer un único elemento finito acá dentro, que va a ser el elemento finito 1, que tiene como nodo origen el 1 y como nodo final el 2. ¿Sí? Tiene una carga B y está tomado, empotrado en un extremo, está tomado acá en un extremo y tiene una carga concentrada P en el otro extremo. O sea, vamos a resolver este problema estructural con un único elemento finito, el elemento 1. Pero para eso primero tenemos que obtener la matriz de rigidez de ese elemento, que nosotros ya lo vimos en el método de la rigidez. Ahora vamos a ver cómo lo obtenemos por el método de los elementos finitos, a la matriz de ese elemento. Después el proceso de ensamble y resolución es idéntico, totalmente idéntico. ¿Está claro hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda me detienen. Chicos. No, por ahora no, profe. Bueno, bien. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Dijimos que íbamos a proponer un campo de desplazamientos U de X. Y le íbamos a proponer una función potencial, o sea, un polinomio potencial, que es el más sencillo, y que le íbamos a dar el grado suficiente para que el número de constantes que aparezcan acá sea igual al número de nodos. ¿Cuántos nodos tiene este elemento que estoy proponiendo? 2. Entonces, ¿cuántas constantes voy a proponer? 2. Entonces, mi polinomio va a ser A0 más A1X. ¿Está bien? ¿Está claro eso? No puedo proponer ni menos ni más. Eso. Porque tengo 2 nodos. Pero dijimos también que esta manera de expresar el campo de desplazamiento, esta manera que está acá, no era la manera más usual del método, sino la manera usual del método era a través del producto de los desplazamientos nodales por las funciones de forma. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que escribir esto mismo que tenemos acá, esto que está en este lugar, lo tenemos que escribir de otra manera, de otra forma, de la forma que vimos antes. Entonces, ¿cómo lo hago? La pregunta es, ¿cómo hago esto? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar acá dentro de este campo los valores de las coordenadas de los nodos. Esta sería la coordenada del nodo 1 del elemento 1. ¿Y cuánto tiene que valer el desplazamiento en ese lugar? Y tiene que valer lo que vale el desplazamiento del nodo 1. O sea, U sub 1 supra 1. Y voy a hacer lo mismo, pero con la coordenada del nodo 2. O sea, si yo reemplazo acá la coordenada del nodo 2, que es X sub 2 supra 1, tengo que obtener U sub 2 supra 1. Entonces, en definitiva, si yo reemplazo, voy a obtener este sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sé que U sub 1 supra 1 es igual a A sub 0 más A1 X sub 1 supra 1. U sub 2 supra 1 es igual a A sub 0 más A1 por X2 supra 1. ¿Se entendió? Formé un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y cuáles van a ser mis incógnitas acá?
Los desplazamientos nodales lo tomo como dato. Este es mi dato, se desplaza esa cantidad, aunque no lo conozca todavía, es como un dato para mí. Las coordenadas nodales también son un dato. Mis incógnitas van a ser la A sub 0 y la A sub 1. Profe, una pregunta. Sí, sí. En la ecuación 2.8, Sí. toman el valor U1 y U2 porque las funciones de forma que las multiplican se hacen igual a 1, por justamente reemplazar esta No, coordenada. esperame un poquito, te pido que esperemos un poquito porque voy a llegar ahí a la función de forma en un segundito nomás. Ah, de una. Sí. Hasta ahora lo que estoy tratando es de sacarme de encima de la UX, de la UX. No quiero que quede en términos de A0 y de A1, quiero que quede en términos de los desplazamientos nodales, ¿entendés? Claro, claro. ¿Ves que acá adentro no aparecen los desplazamientos nodales? ¿Cuáles son los desplazamientos nodales acá? No sé. No lo sé. Por lo menos a simple vista no sé. Y yo quiero escribir este mismo polinomio que está acá, este mismo, pero en términos de desplazamientos nodales. Por eso lo que hago es reemplazar la coordenada de los nodos e igualarlo a los desplazamientos nodales, de manera de quitar el A0 y el A1 y poner cosas que queden en función de los desplazamientos nodales. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, resuelvo, no vale la pena, es un sistema muy sencillo, digamos que lo resolvamos ahora, no tiene mayor sentido hacer eso. Le recuerdo que siempre que hay un arito es un error, digamos, del libro y quedó corregido. Entonces, el A sub 1, por ejemplo, el A sub 1 sería el U1 supra 1 menos el U2 supra 1 dividido la diferencia entre el X1 y el X2. No voy a decir todo el tiempo supra 1 porque quiero que les quede claro que Profe, una pregunta. estoy hablando de un solo elemento, no hay otro elemento acá, ¿sí? Para cortar un poco la charla. Y el A sub 0 queda como X2 U1, X1 U2 sobre X2 menos X1. Profe, Sí. los errores están marcados, o sea, ¿están corregidos ya acá? Claro, o- este arito que está acá, ¿ve el arito que está acá? Esto es una parte del libro, ¿entendés? Que yo recorté nada más. Y lo que está abajo es lo que es correcto. O sea, sería ab sub 1 el primero y ab sub 0 el segundo. Exactamente, exactamente. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Vale, listo. Profe, una pregunta. Siempre hay n-1 elementos, sería. No, en este No. caso tenemos un solo elemento. ¿Cómo n-1 elemento? No, digo, porque No. hay dos nodos, entonces hay un elemento, a eso me refería. No, vos tenés un único elemento, que es el elemento 1, y este elemento tiene dos nodos. Como tiene dos nodos, yo puedo plantear dos constantes incógnitas, la A0 y la A1. ¿A eso te referís? No, porque si vos tuvieras un nodo en el medio, Sí, vos podés tener un nodo en el... No estamos en ese caso, pero sí, si tuviera un nodo en el medio aparecería uno más, una constante más. claro, pero porque habría dos elementos. No. ¿No? Si vos, a ver, sí o no, digamos. La respuesta es la siguiente. Yo podría haber discretizado esta barra no con un elemento, sino con dos elementos. ¿Eh? Un elemento así. Y otro elemento así. Esto es una discretización con dos elementos. Este es el 1 y este es el 2. Ahora, cada uno de estos elementos, si yo los separo, los elementos, estos elementos, son elementos de dos nodos, idéntico al que propuse acá arriba. ¿Sí? Sí, ¿Está sí. bien eso? Sí, sí. Ahora, eso es una manera. Otra manera es decir, no, yo voy a poner un solo elemento, porque me gusta a mí uno solo. Pero voy a poner un solo elemento constituido por tres nodos. También se puede hacer. Desde afuera parecerían que los dos tienen tres nodos, y de hecho los dos tienen tres nodos, pero el planteo es distinto, porque uno de los casos contiene un nodo dentro del elemento y el otro no. El otro son dos elementos que tienen dos nodos cada uno. Claro, en este último caso tenés tres constantes. Sería. En el caso de plantear un solo elemento con tres nodos, aparecerían tres constantes. Ahí está, ya. En el caso de que tuviera dos elementos
del mismo tipo que los que estamos considerando, en cada uno de ellos había dos constantes. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora que obtuve A0 y A1 y resolví el sistema, entonces ahora voy y voy a reemplazar. Voy a reemplazar lo que obtuve. Obtuve A0, fíjate, A0 y obtuve A1. Y entonces, ¿cómo los voy a reemplazar? Acá no está muy, digamos, hecho, pero la idea es que yo tendría que poner todo este A sub 0, ¿no es cierto? Perdón, sí, este A sub 0 multiplicado por la variable nada, más todo este que está acá, por X. Y reagrupar. ¿Se entiende esta álgebra? O sea, todo esto que obtuve acá lo tengo que reemplazar acá adentro. Acá. Y reagrupar. Reagrupar, lo reagrupo de una manera tal, ¿de qué manera reagrupo algebraicamente esto? Lo agrupo de manera de sacar factor común U sub 1 supra 1 y U sub 2 supra 1. Si yo reagrupo de esta manera, todo lo que me queda acá, esa función que me queda acá, es la función de forma N1. Y todo lo que me queda acá es la función de forma N2. Si yo hago eso, llego a estas dos funciones de forma. Miremos la N1 y la N2. ¿Qué pasa si yo reemplazo acá en la N1 el X sub 1 supra 1? Me quedaría X2 supra 1 menos X1 supra 1, dividido la longitud. Pero X2 supra 1 menos X1 supra 1 también es la longitud, porque son dos nodos que están en los extremos del elemento. Con lo cual, ¿cuánto va a valer la N1? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto vale? Vale 1, exactamente. Es lo que estábamos buscando. Es lo que estábamos buscando. ¿Qué pasa si a la N1 le reemplazo el valor X2 supra 1? ¿Qué les da? 0. Exacto. Y ahí viene la propiedad fundamental que dijimos antes de la función de forma. Valen 1 en el nodo correspondiente y 0 en los otros. Si yo hago lo propio con N2, fíjense, agarro a N2, lo voy a reemplazar en X1 supra 1. ¿Cuánto nos da? Chicos, ¿cuánto nos da? 0, porque queda X1 menos X1, 0. Si lo pongo en X2, lo reemplazo en X2 supra 1, ¿qué ocurre? ¿Cuánto da? Queda 1. X2 menos X1 dividido en L1. O sea que esto es así. Escribí el mismo polinomio de antes, pero en términos de las funciones de forma. Entonces, de ahora en más, ya no, digamos, yo puedo operarlo en términos de estas funciones de forma y no en términos de A sub 0 y A sub 1. Bueno, ¿cómo son estas funciones de forma? A ver, ¿qué tipo de funciones ven ustedes que son? Lineales. Son lineales. ¿Podía haberme quedado algo distinto? No que cuadrático, cúbico, ¿podía haber pasado eso? Creo que no, porque al principio planteas según la cantidad de nodos, y en este caso te queda una ecuación lineal. Esta que está acá, dijimos que era la misma que la anterior. Era la misma que esta. ¿Esta qué era? Lineal, evidentemente. Entonces no podía pasar otra cosa, porque si no hubiera estado escribiendo otro polinomio. Al ser el mismo, estas funciones de forma tenían que ser lineales. Bueno, estas funciones de forma, entonces si yo las grafico, como son funciones lineales y conozco
los valores en el nodo 1 que llamamos, a veces llamamos nodo inicial, y el nodo 2 que sería el nodo final, la función de forma n1 sopra 1 vale 1 acá y 0 acá. Y como es lineal, esta sería la forma que tiene la función n1. La n2 es al revés. En el nodo 1 vale 0, en el nodo 1 vale 0, y en el nodo 1 vale 0, y en el nodo 2 vale 1. Y sería esta un segmento porque también es una función lineal. ¿Sí? Bien. Vamos a repasar un poquito la identificación de la numeración que vamos a llamar local y global. O sea, cada elemento finito tiene una numeración local. ¿Qué quiere decir? Siempre va a tener un nodo inicial y un nodo final, o varios nodos, pero digamos, tienen una numeración, digamos, correspondiente la misma a cada uno de los elementos. Siempre uno el inicial y final el 2. Entonces este elemento tiene la numeración inicial 1, del nodo inicial 1, la nodo final 2, y la global, que corresponde con la malla completa de elementos finitos, coincide en este caso, 1, 2. ¿Cómo se entiende esto? Porque imaginemos ahora que hubiéramos tenido dos elementos finitos este elemento finito 1 y este elemento finito 2. Si yo miro en la numeración local, el elemento 1 tiene una numeración local, la ponemos entre paréntesis para que se sepa que es local, es 1, 2. Y el de este que está acá, este sería el número 1. El de este que está acá, este elemento finito número 2, también tiene la misma numeración local. Tiene 1 local y 2 local. Sin embargo, tenemos también una numeración global. O sea, cada nodo en la malla completa, o sea, en la estructura completa, tiene una numeración global. Tiene 1, por ejemplo, puedo ponerle la que yo quiera, ¿no? Pero por simplicidad podría poner 1, 2 y 3. Esa es la numeración global. ¿Por qué tengo que poner 3? Y porque no puedo repetir 2, porque cada nodo tiene una etiqueta única. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué identificación hago de la numeración local con la global? El 2 local del elemento 1 coincide con el 2 global. No, perdón, hice algo mal. A ver, perdón. A ver si estoy poniendo mal. Sí, no dije nada. El elemento 2, el inicial del 2 es el global. Lo dije bien. Y ese nodo coincide con el 1, no, con el 2 del 1. A ver si lo hice medio enrevesado y no se entendió. Este es el nodo 2, el que no tiene nada está en global. Y ese coincide con el segundo del elemento 1 y coincide con
coincide con el primero del elemento 2 y coincide con el segundo del elemento 1. A ver si no se entendió porque estuve medio enrevesado, pregúntenme. Sí, sería el número que no tiene paréntesis es el nodo y lo que está entre paréntesis O es sea, el elemento. este 2 que no tiene paréntesis es global y estos son locales. ¿Qué quiere decir de que este que tiene paréntesis me estoy refiriendo a numeración local? Quiere decir que este es el nodo 1 local. El 1 local del elemento 2 coincide con el 2 global. Este tiene paréntesis, quiere decir que estoy hablando de numeración local. Quiere decir que es el segundo nodo del elemento 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, dicho esto, ahora yo hice toda esta explicación porque acá queda todo coincidente. El 1 local con el 1 global, el 2 local con el 2 global. Acá, como hay un solo elemento, hay coincidencia entre la numeración local y global. La coordenada x1 local coincide con la x1 global. La x2 local coincide con la x2 global. El desplazamiento U1 local coincide con el U1 global. Y el U2 local coincide con el U2 global. Bien. Entonces, vamos a querer meter todo este campo de desplazamiento que supusimos U dentro del principio de los trabajos virtuales. Para poder hacer eso, vamos a requerir calcular algunas cosas previamente. Previamente vamos a requerir calcular las derivadas de las funciones de forma. La derivada de la función de forma n1 supra 1 respecto de x vale menos 1 sobre L supra 1. Fíjense cómo era la forma. ¿Ven? Si yo derivo a esta función respecto de x, me queda menos 1 sobre L. Si derivo a esta función respecto de x, me queda 1 sobre L. Estas son las derivadas de las funciones de forma. El campo de deformación real que tiene esta estructura, ya sabemos que es la derivada de los corrimientos respecto de x. Este supra 1 está indicando que nos estamos refiriendo al elemento 1. Entonces, que por la regla, digamos, de derivación, lo único que tenía U, digamos, con funciones eran las n, los U eran constantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo derivo esto, me queda la derivada de n1 respecto de x por u1 más la derivada de n2 respecto de x por u2. Reemplazo eso que yo había calculado y entonces en definitiva el campo de desplazamiento real que yo tengo vale menos 1 sobre L por U1 más 1 sobre L por U2. ¿Qué tipo de función es el campo de desplazamiento? Perdón, ¿qué tipo de función es el campo de deformación? Sería una constante. Claro, es una constante porque era lineal, U era lineal, cuando la derivo me queda una constante. Y si lo miro acá me doy cuenta claramente que es una constante, porque queda el U1, que es el desplazamiento nodal, es constante, el L es constante, el L es constante, el U2 es constante, todo es constante, entonces es constante. Bueno, fíjense que estoy buscando calcular todos los condimentos para meterlo adentro del principio de los trabajos virtuales. Acá encontré el condimento, digamos, de las deformaciones reales que van ahí. Acá está escrito nuevamente el principio de los trabajos virtuales, en vez de integrado sobre L, está integrado entre la coordenada x1 local y x2 local. Todo supra 1, porque todo pertenece a ese elemento. Pero fíjense que nos está faltando
Nos está faltando una cosa acá, digamos. Va, dos cosas en realidad. Nos están faltando los desplazamientos virtuales y las deformaciones virtuales. Los desplazamientos virtuales, igual que como vimos ya en la primera parte del curso, nada tienen que ver con los reales. No tienen que ver, digamos, no tienen nada, o sea, podrían ser cualesquiera que yo me imagine compatible con los vínculos. Entonces, si son cualquiera, no los tengo calculado, porque lo que yo tengo calculado es U, no el U virtual. Y tengo calculado epsilon, no epsilon virtual. Entonces, necesito tener esas cosas para poder agregar acá en mi ecuación del principio de los trabajos virtuales. Bueno, por simplicidad, y no porque sea necesario, simplemente por simplicidad, voy a tomar al campo de desplazamientos virtuales con la misma forma, o sea, la misma fachada, el mismo formato que al de los desplazamientos reales. Eso no significa que sean iguales, tienen la misma forma. Entonces, como U tenía forma de N1 por U1 más N2 por U2, a U virtual le pongo la misma fachada, pero no numéricamente iguales. No numéricamente iguales. ¿Por qué? Porque las funciones de forma son las mismas, pero los movimientos virtuales nodales pueden ser distintos. Y por lo tanto, el campo de desplazamiento virtual también podrá ser distinto. Le doy el mismo tipo de polinomio, o sea, le di a los movimientos virtuales el polinomio lineal. Entonces, ahora hago lo mismo que hice antes, voy a obtener las deformaciones, pero en este caso virtuales. Esto es la deformación virtual. Si yo quiero la deformación virtual, voy a tener que derivar los desplazamientos virtuales. Bueno, resulta ser entonces, si yo derivo, si yo derivo los desplazamientos virtuales, me estaría quedando la derivada de las funciones de forma. Nuevamente. Con lo cual, la facha que tiene digo la facha porque no es numéricamente igual, pero el aspecto que tiene el campo de deformaciones virtuales igual que el de los reales. Aparecen las derivadas de las funciones de forma por los productos de los desplazamientos virtuales nodales respectivos. Entonces ahora yo ya tengo todo acá para poner cada una de las cosas. Tengo para poner el desplazamiento virtual, tengo para poner la deformación virtual y lo reemplazo. Por ejemplo, todo esto que está acá es la deformación virtual. Todo lo que está acá es la deformación real. Miren, acá lo teníamos, deformación real, deformación virtual. En el medio quedaba E por A. Entonces lo reemplacé. Y simultáneamente pasé del otro lado de la ecuación, estos términos. Pasé y me quedó esto que está acá. ¿Lo ven a eso? Estos términos que son los desplazamientos virtual 1 por x1 y desplazamiento virtual 2 por x2, perdón, pasé, no, este lo dejé de este lado. El que pasé del otro lado es el otro. El que pasé de este lado es este. Este lo pasé de aquel lado.
Entonces, fíjense que me queda N1 por delta 1, N2, es todo esto que está acá. Esto que está acá es el desplazamiento virtual. ¿Mm? Reemplacé esto acá adentro y lo pasé del otro lado. Y del lado de la derecha quedó X1 y X2 multiplicado por los desplazamientos virtuales 1 y 2. Bueno, es un poco de álgebra, nada más. Reordenamos todo esto, pero ¿cómo lo reordenamos? Lo reordenamos y pasando otra vez este término al otro lado y queda igualado a 0 y sacando factor común el desplazamiento virtual 1 y el desplazamiento virtual 2. Entonces quedan estos corchetes grandes acá. Estos corchetes grandes. Un primer corchete multiplicado por el desplazamiento virtual 1 y un segundo corchete por el desplazamiento virtual 2. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice el principio de los trabajos virtuales? Que si el cuerpo está en equilibrio, que es la condición que nosotros aplicamos por el principio de los trabajos virtuales, el principio de los trabajos virtuales se va a cumplir para cualquier desplazamiento virtual, no para uno en particular. No es que voy a dar algún conjunto de desplazamientos virtuales delta 1 y delta 2 y entonces se va a verificar que esto sea 0, sino que cualquiera de los valores que se me ocurra de desplazamiento virtual, esto siempre me va a dar 0. Entonces, ¿qué les parece que tiene que ocurrir para que cualquiera sea los valores de estos dos que yo coloque, todo esto es igual a 0? Y la única manera es que los corchetes sean idénticamente 0, que este corchete grande sea 0 y que este otro también sea 0. ¿Qué es esto que está escrito acá? Este es el corchete de arriba igual a 0 y el corchete de abajo igual a 0. ¿Hay alguna duda de esto? Profe, esos óvalos que marcás. Son errorcitos que no tenía el original. Están arreglados. Le faltaba el supra 1. Ah, bien. Profe, ¿por qué tiene que ser 0 igual a 0? ¿Los dos? Sí. Porque vos hiciste una suma de dos cosas que valen 0, ¿no es cierto? Y esa suma de dos cosas es el desplazamiento virtual 1 por un corchete más el desplazamiento virtual 2 por un corchete. Imagínate que yo quiero que sea igual a 0, pero para cualquiera de los infinitos delta 1 y delta 2 que sea. Claro, pero eso, ¿por qué tiene que ser igual a 0 los delta 1 y delta U2? No, los delta 1 y delta U2 no son 0, son cualquiera. Ah, Claro, eso, sí, sí. porque lo pasé todo a la izquierda, quedó el 0 de la derecha. Ah, me ha perdido esa parte. Bueno, listo, gracias, profe. O sea, ¿qué hice acá? Este término que quedó acá lo pasé acá, entonces del lado de la derecha quedó el 0. ¿Está bien? Sí, profe, listo. Buenísimo, gracias. Entonces, en definitiva obtuve que esto igual a 0 y esto igual a 0. Ahora esto, en vez de escribirlo de esta manera, lo vamos a escribir de una manera matricial, que es más cómoda. Vamos a hacer un vector que vamos a llamar con la letra A, supra 1, porque siempre estamos hablando del elemento 1. El vector A es el vector de los desplazamientos. Entonces tiene dos componentes, el desplazamiento en el nodo inicial y el desplazamiento en el nodo final. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me queda? Fíjate, acá tengo U1 y acá tengo U2. Entonces, si yo quiero escribir esa ecuación, ¿qué me quedaría? U1 por todo esto. Todo esto que está acá es esto.
por U1, todo esto que está acá, es esto. ¿Está bien? Por U2. ¿Se acuerdan cómo era la regla de multiplicación de vectores y matrices? Se hacía este elemento por U1 más este elemento por U2. Y después abajo este elemento por U1 y este elemento por U2. Estoy multiplicando una matriz de 2 por 2 por un vector de 2 componentes. ¿Alguien tiene duda de eso? No, profe. Entonces, lo que estoy haciendo acá es escribiendo lo mismo de arriba en términos matriciales. Y ojo lo siguiente, porque nos queda todo esto que está acá. Entonces a esto lo mando para el otro lado y sería el término independiente de mi o sea, el término, no lo pasé todavía de lado, perdón. Lo dejo acá, escrito acá. Fíjate, esto sería N1 por B menos X1. Solamente pasé el X1 del otro lado. N2 por B igual a X2. Solamente paso el X1 para este lado. Y el X2 para este lado. Es pura álgebra, no hay nada, digamos, ningún misterio adentro. Solamente lo que hice es dejé acá a la derecha las fuerzas X1 y X2. Entonces, todo eso que escribimos ahí lo puedo condensar en una expresión matricial. La expresión matricial la voy a escribir de la siguiente manera. K supra 1 por A1 menos F igual a Q. ¿Y qué es K? Es la matriz de rigidez del elemento. Ahora sí ya la tengo identificada. ¿Por qué digo que es la matriz de rigidez? Porque es la que multiplicada por los desplazamientos nodales y con algún condimento que ahora vamos a ver, me da las fuerzas en los nodos, que son la X1 y la X2. Entonces, K, ¿qué vale? K es todo esto. Todo eso es K. K supra 1. Por A supra 1, que son los desplazamientos nodales, menos este vectorcito, que lo vamos a llamar F, que ahora vamos a ver qué es igual a las fuerzas que van a aparecer en los nodos para lograr el equilibrio. Estas X1 y X2 son las fuerzas nodales. Fuerzas nodales de equilibrio. A son los desplazamientos nodales y estas F la vamos a llamar al vector de fuerzas equivalentes del elemento. Estas fuerzas son las que equivalen a colocar en los nodos de alguna manera las cargas interiores, las cargas B. Y la matriz de rigidez tiene esta forma. Puedo pensarla compuesta por elementos, K sub IJ, donde siempre son integrales, aparecen las derivadas de las funciones de forma I respecto de X por E por A, por la derivada de J respecto de X. ¿Cuánto de estos elementos tengo en este caso? Y tengo 4, tengo 2 por 2. Son las combinaciones de los I y J que pueden variar de 1 a 2. Si yo quiero el K11, va a aparecer la derivada de N1 y la derivada de N1. Si tengo 1,2, va a aparecer la derivada de N1 y la derivada de N2. O sea que esta es la ecuación de equilibrio de un elemento. Esta ecuación me permite relacionar los desplazamientos en los nodos
con las fuerzas necesarias en los nodos para lograr el equilibrio. He llegado por otro camino a la matriz de rigidez que habíamos usado en el método de la rigidez. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, yo te quería preguntar, ¿a qué equivale el vector SF? Que dijiste algo de fuerzas internas, Claro, no entendí bien. exactamente. Bueno, no quería ahondar tanto, pero bueno, ya que vos me lo preguntás, es lo siguiente. Yo adentro del elemento tenía una carga B interior, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno. Esta carga B que yo tengo en el interior, esta carga B tiene que generar algo en el equilibrio. Obviamente tiene una resultante y tiene que intervenir en el equilibrio. No puede no existir. Entonces, de alguna manera, estas fuerzas equivalentes a las cargas interiores reflejan eso, reflejan cómo pesan en el equilibrio del elemento las cargas interiores. Cargas interiores me refiero a las cargas que no están aplicadas en los nodos. ¿Está bien? Claro, claro. ¿Cómo pesan? De alguna manera, esas son, digamos, es la componente de eso. A eso me refiero, la componente de eso. Listo, profe. Gracias. Bueno, a ver, yo diría de a ver, ¿qué hora es ahora? No lo estoy viendo acá, de hacer un pequeño descanso. ¿Qué hora es? 9:35. ¿9? 35. 9:35. Entonces vamos a hacer un descanso de... Bueno, habíamos entonces llegado a que podíamos expresar la ecuación de equilibrio de un elemento con esta expresión matricial, donde K supra 1 sería la matriz de rigidez del elemento, A el vector de desplazamientos nodales del elemento, F el vector de fuerzas equivalentes a las fuerzas interiores en el elemento y Q las fuerzas de equilibrio que están en los nodos del elemento. Cada una de ellas tiene una expresión que es la que figura aquí. Veamos qué forma realmente podría tener en algún caso particular, como vamos a ver ahora, tendría la matriz de rigidez del elemento solo de esfuerzo axial que estamos analizando. Para eso vamos a reemplazar las derivadas que obtuvimos de las funciones de forma. Habíamos dicho que tenemos la integral a lo largo de L de la derivada de NI respecto de X. Imaginemos que estamos calculando el K11. Y si yo me fijo en esta fórmula, entonces me aparecería la derivada de N1 respecto de X por E y por A, y volvería a aparecer otra vez la derivada de N1 respecto de X. ¿Y cuánto valía la derivada de N1 respecto de X? Habíamos dicho que vale menos 1 sobre L. Entonces, esto quedaría K11 quedaría 1 sobre L cuadrado vamos a admitir para este ejemplo que el módulo de elasticidad
y el área no varían a lo largo de la coordenada del elemento, con lo cual lo puedo sacar afuera de la integral. Y estaría quedando la integral del diferencial de x, que eso básicamente es L. Entonces el K11, ¿cuánto valdría? Valdría E por A sobre L. Es en el caso del K11. Si yo hiciera el K12, me estaría quedando, me quedaría menos 1 sobre L y me quedaría 1 sobre L, porque 1 sobre L es la derivada de la N2. Entonces el K12, perdón, el K12 sería menos E por A sobre L. El K22 quedaría E por A sobre L, porque quedaría otra vez lo mismo, y el K21 menos E por A sobre L. O sea que en conclusión, la matriz de rigidez que me queda es esta. Es una matriz de rigidez que E por A sobre L, sobre la diagonal queda el 1, y sobre los elementos fuera de la diagonal quedan menos 1. Esa es la misma que nosotros habíamos obtenido a partir de los conocimientos de la resistencia de materiales en el capítulo cuando estudiamos método de la rigidez. Eso es lo que yo les había comentado, que el método de elementos finitos generaliza al método de la rigidez. ¿Y por qué me quedó la misma matriz de rigidez? Porque en la resistencia de materiales se suponía que cuando estirábamos una barra a un cierto largo, la distribución que teníamos de los desplazamientos era una distribución lineal, que es la misma que adoptamos acá en la formulación de elementos finitos. Por eso arribamos a la misma matriz. Con respecto a las cargas equivalentes en los nodos a las cargas interiores, me estaría quedando los NI por B. Entonces, si yo quiero saber el F1, sería la integral en L de N1. N1 era X2 menos X sobre L. Por B, diferencial de X. Entonces, esto me estaría dando, saco factor común del B. Me queda de X2 por X X2 por X sobre L menos X al cuadrado sobre 2L. Bueno, haciendo estas cuentas, reemplazando, para no aburrir tanto, me queda que las fuerzas, digamos, equivalentes a las cargas interiores sobre los nodos valen B por L sobre 2
correspondiente al nodo 1 y B por L sobre 2 correspondiente al nodo 2. Fíjense que si nosotros las graficamos, es como si yo pusiera una carga en el nodo inicial de valor B por L sobre 2 y en el nodo final también de valor B por L sobre 2. ¿Cuál era la carga interior que teníamos? Era una carga uniforme de magnitud B. Entonces, fíjense que en este caso, y no lo tome como una regla, es como que él dijo, bueno, yo asigno la mitad de la carga, o sea, B por L sobre 2 al nodo 1, y la otra mitad de la carga a B por L sobre 2 en el nodo 2. Como si hubiera establecido una zona de influencia de cada nodo. Fíjense que la dirección de la carga nodal equivalente es la misma que de la carga original, con lo cual no es una reacción, sino es una carga equivalente. Es el sistema que estamos formando, un sistema equivalente al de la carga original. Bueno, esos son todos los componentes del equilibrio en una barra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ensamblar la matriz de rigidez de toda la estructura. La matriz K de toda la estructura, ya no con un supra que indique que es del elemento 1. En este caso, el ensamble es muy sencillo, porque en realidad los grados de libertad en numeración local y los grados de libertad en numeración global coinciden. Habíamos dicho que el 1 coincidía con el 1 y el 2 con el 2. Con lo cual, en este caso tan simple, la K supra 1 es directamente igual a la K. No hay ningún ensamble. Hay un ensamble, pero no se refleja. Entonces, el sistema de ecuaciones que yo tendría que plantear, ¿cuál sería? El global ahora. La K global, que es igual a la local, porque el ensamble es el mismo, por el vector de desplazamientos globales, que se identifican con los mismos locales porque tienen la misma numeración. Habíamos dicho que es igual, todo global, es igual a una F grande. Estamos hablando de global, no confundir con local. Esta F está compuesta. Si ahora sí miramos la local era K supra 1 por A supra 1 menos F chiquita igual a Q. Estas eran las cargas en los nodos. Entonces, este F chiquitita, que era la carga nodal equivalente en el elemento, pasa del otro lado y me quedan que las cargas en los nodos, que ¿cuáles son las cargas en los nodos sobre la estructura completa? En el lado de la izquierda la reacción sobre el empotramiento y en el lado de la derecha una carga concentrada que había P. Menos pasa más y acá aparecen las componentes que me generaron la carga nodal equivalente, B por L sobre 2 y B por L sobre 2. Estas cargas en los nodos eran las que tenían la estructura completa. No sé si se recuerdan cómo... A ver, esperen que... Espérenme que tengo un pequeño inconveniente, apreté algo mal.
la estructura completa tenía en el nodo 1 una fuerza R y en el nodo 2 una fuerza P. Por eso cuando planteé sobre la estructura completa, en el nodo 1 local aparece que también es igual al global, aparece R1, y en el nodo local aparece P, que en el global también. Entonces, quiero que se entienda esta ecuación global si queda claro. ¿Les quedó claro? Bueno. Profe, R sería la reacción que hace el vínculo. Claro, exactamente. R es la reacción del vínculo. Yo planteo, digamos, esto está sobre la estructura completa hecha, y entonces aparece la reacción, claro. Exacto. Fíjense que esta ecuación lo que está diciendo es que como al nodo 1, tanto global como local, llega nada más que la fuerza reactiva, esa es la ecuación que estoy planteando. Al nodo 2 local llega nada más que la carga P, es lo que estoy planteando, que es esto que está diciendo acá, que las cargas exteriores son igual a la suma de las cargas aportadas por todos los elementos que concurren a un nodo. En este caso, nada más que hay solamente una barra que concurre a cada nodo. Si hubiera más de una barra, acá aparecerían sumas de cosas, sumas de X de distintos elementos. Acá tengo un solo elemento. Bueno, este sistema que está planteado acá es un sistema que no es de solución única, sino tiene infinitas soluciones. ¿Por qué es de infinitas soluciones? Si bien es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son los desplazamientos. Porque en realidad no hemos todavía impuesto la condición cinemática sobre el sistema. Eso quiere decir de que como cuerpo rígido la barra se puede estar moviendo. Hasta que no impongo esa condición, no puedo resolver el sistema. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? No puedo resolver este sistema. Es un sistema de infinitas soluciones. ¿Y cuál es la condición cinemática? A ver, ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la condición cinemática? Y que no se puede mover donde está empotrado, puede ser. Exactamente. Y eso es el nodo 1. Quiere decir que yo tengo que imponer en esta ecuación que U1 sea igual a 0 para poder resolver el sistema. Yo impongo eso. ¿Cómo impongo? Y bueno, simplemente acá lo hago igual a 0. Lo hago igual a 0, resuelvo. Y obtengo, ¿qué cosa? El U2, que me sale con esta expresión. Me sale con esta expresión. Una vez que tengo U2, fíjense lo siguiente, si yo ya U1 lo conocía y tengo U2, puedo despejar de acá R1, que es la reacción. Y que sin duda la reacción me dio menos P más B por L, Profe, que es la que logra el equilibrio. Por eso no tenía infinitas soluciones, porque tenías 3 incógnitas entonces. R no lo sabía el valor, R1. No, pero quiero ser claro. Las incógnitas fundamentales del sistema, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. La incógnita fundamental del método son los desplazamientos. O sea, es U1 y U2. ¿Sí? Sí, está bien, pero Esas son las el modo cinemático, una te queda igual a 0 y el valor de R1, que no lo sabía, lo puedes despejar ahora. Sí, pero pará. Fíjate, vamos a resolverlo para que se entienda. La ecuación de arriba, ¿cómo hubiera quedado? Digamos, ¿cómo quedan las ecuaciones? Si yo estoy multiplicando por 0, quiere decir que la primera ecuación me queda vamos a escribirla, menos E por A sobre L.
¿Por qué? Porque es 0 por 1 menos esto por U2 es igual a R1 más B por L sobre 2. ¿Está bien? Y la segunda, ¿cómo me queda? Me queda E por A sobre L E por A sobre L por U2 igual a P más B por L sobre 2. Entonces, acá directamente saco U2. De acá sale directamente el valor de los desplazamientos. O sea que el sistema se resuelve cuando pongo la condición cinemática, independientemente si conozco o no conozco R1. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que no es porque tiene, esto no es que no se resuelve porque no se conoce R1, digamos. A ver, el asunto es que al poner la condición cinemática, yo evito el movimiento de cuerpo rígido, y al evitar el movimiento de cuerpo rígido, esto queda con un U1 y U2 únicos. Porque si yo, imagínate, yo conociera R1, por más que yo conociera R1, digamos, hay infinitas posibilidades de U1 y U2 que tiene esto como cuerpo rígido. Bueno. Entonces obtuve U2, vuelvo a reemplazar y obtuve R1. ¿Y qué me falta por calcular? Y ahora puedo calcular la deformación en el elemento. ¿Cómo la puedo calcular? Y con lo que ya sé. Ya sé que la derivada de N1 respecto de X por U1 más la derivada de N2 respecto de X por U2 es la deformación. Ya conozco U1 que vale 0, U2 lo calculé, tengo la deformación. Una vez que tengo la deformación, puedo multiplicar por E por A. La deformación pasa tensión cuando lo multiplico por E, pasa fuerza cuando la multiplico por A, y quiere decir que N1 es la fuerza axial que está actuando en el elemento, que ¿cómo me dio? Constante. O sea que este elemento, digamos, prevé solamente esfuerzos normales constantes. ¿Está bien? Bueno, esta solución que está acá, no voy a entrar mucho, pero esta solución es una solución salida de resolver la ecuación diferencial. O sea, no sale del método de elementos finitos. Créanme, da eso, no vale la pena entrar en cómo se resuelve eso, porque es una ecuación diferencial sencilla, pero ese es el valor exacto. Ven claramente que no son iguales las soluciones. No son iguales. Porque, por ejemplo, el campo de deformación es un campo de deformación lineal. Y yo obtuve acá un campo de deformación constante. El campo de corrimientos exacto es cuadrático y yo obtuve una solución lineal. ¿Y por qué no son iguales, profe? ¿Por qué no son iguales? Sí. Porque yo supuse desde un principio que qué campo de corrimientos adoptaba, un campo lineal. Y nos resultó que no era lineal la solución exacta, era cuadrática, era una parábola. Entonces, ahí estoy cometiendo un error en la aproximación. Ah, bien. Bueno, es todo esto que dice obtención de la ecuación de equilibrio a partir de la definición global de desplazamiento, no lo vamos a ver porque no tiene mucho sentido, no aporta demasiado. Lo que sí, vamos a ver, a ver qué
¿qué pasaría con nuestro modelito de barras si en vez de poner un elemento, hubiéramos puesto dos elementos de las mismas características que el que analizamos? De las mismas características. O sea, elementos de dos nodos con polinomios lineales del mismo tipo. Bueno, si nosotros hacemos eso, vamos a obtener que estos son nuestras funciones de desplazamientos. Son las mismas que propusimos para un solo elemento. Nada más que ahora tenemos dos elementos. Lo único que cambia es que una de ellas tiene un supra 2 que indica que hay un segundo elemento. Las funciones de forma van a ser las mismas porque son elementos lineales, tienen la misma formulación. ¿Qué es lo único que estaría cambiando entre comillas? Que la longitud del elemento ahora vale L sobre 2 y no L. Acá dice L supra 1, pero el L supra 1 equivale a L sobre 2. Así que, bueno, eso es lo que estaría cambiando. Y bueno, siguiendo con la formulación, las derivadas quedarían igual, o sea, todo estaría quedando igual. Todo quedaría igual. Las matrices de rigidez quedan igual, la forma de la ecuación de equilibrio queda igual, exactamente igual a cada uno, la matriz de rigidez queda igual a cada uno, esta sería la de la 1, la fuerza equivalente igual, todo es exactamente igual, nada más que duplicado. Hay una duplicación de todo, pero con la misma formulación. La matriz al final de rigidez del elemento quedaría con la misma forma, E por A sobre L, pero ojo, el L acá es el L del elemento 1, que es la mitad del largo que tenía antes. Las fuerzas equivalentes, como verán ahora, quedan B por L sobre 2, pero el L es la mitad, o sea que queda todo igual. ¿Cómo sería la identificación de las coordenadas locales con las globales? Quedaría así. Quedaría la coordenada local 1 del elemento 1 es la global 1. La coordenada local 2 del elemento 1 es igual a la 2. La coordenada local 1 del elemento 2 es igual a la 2 global. La coordenada local 2 del elemento 2 igual a la 3. Y así quedaría con las coordenadas y con los desplazamientos. ¿Cuántos desplazamientos incógnita va a quedar ahora en la estructura completa? A ver si alguien me puede decir. ¿Alguien puede decirme cuántos quedarían? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cuántos desplazamientos en toda la estructura quedaría? Quedarían 3, puede ser. Exactamente, que estarían quedando 3. Ahora, las ecuaciones de equilibrio entonces también son 3, porque son ecuaciones de equilibrio en cada nodo. En el nodo 1, la X sub 1 supra 1 igual a la R1 queda igual, porque el nodo 1 global está unido solo con el elemento 1. O sea que esta sería la ecuación de equilibrio en el nodo 1. La ecuación de equilibrio en el nodo 2, ¿por qué aparecen dos cosas? A ver si alguien viene entendiendo. ¿Alguien entiende lo que estamos haciendo? Para eso les voy a refrescarle cuál es la ecuación de equilibrio que nosotros planteamos en cada nodo. La ecuación de equilibrio en cada nodo es esta. Dice que la sumatoria de los aportes de todas los elementos finitos que concurren a un nodo, los aportes de todas las fuerzas de elementos finitos que aportan en un nodo es igual a la carga exterior. Entonces, lo que está ocurriendo acá en realidad es que cuando tenemos dos elementos, esta es la aportación de la fuerza 2 del elemento 1 y esta es la aportación de la fuerza 1 del elemento 2. Y es igual a 0
¿Por qué? ¿Por qué es igual a 0? A ver si alguien me puede decir por qué es igual a 0. ¿Qué sería esto? Este 0. Porque no hay cargas Exactamente. exteriores. En el nodo 2 global no hay carga exterior, entonces por eso es igual a 0. Y en el nodo 3, la fuerza que aporta la segunda fuerza, o sea, la fuerza del nodo final del elemento 2 igual a P. Y en el ensamble de la matriz de rigidez, que ustedes ya vieron o tendrían que repasar, acá queda la K supra 1. Y acá queda la K supra 2. ¿Estamos? La K supra 2. Entonces, la K supra 1 y la K supra 2 se superponen en el elemento de la diagonal. Cuando se superponen, se suman. Se plantea los desplazamientos U1, U2 y U3 globales, y estas son los aportes de las cargas interiores. B por L sobre 4, B por L sobre 2. ¿Por qué quedó B por L sobre 2 acá? A ver. ¿Alguien se da cuenta? Y acá, ¿por qué B L sobre 4? ¿Alguien se da cuenta? Porque ahora tenemos, digamos, dos mitades de la barra. Claro, exactamente. El aporte de cada uno de los elementos que concurren al nodo 2. Y acá es el aporte de cada uno de ellos. Bueno, todo esto se resuelve. Y se obtiene la solución de la misma manera. Nada más que, ¿cuál es la condición que tenemos que imponer cinemática ahora? ¿Cuál sería la condición? ¿Qué condición cinemática se impondría ahora? El nodo 1 es desplazamiento 0. Sí, entonces el sistema de ecuaciones que voy a tener que resolver si quiero hacer esto, ¿de qué dimensión sería? El sistema original parecería tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas, pero hay una incógnita que es conocida, la U1 igual a 0. O sea que 3 por 2. No, 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Es como si yo a esta, digamos, es como si yo le hubiera quitado esta columna y esta fila al sistema y me hubiera quedado con la submatriz esta de acá abajo, y entonces lo resuelvo en U1 y U2. Cuando lo resuelvo en U1 y U2 y agrego 1, puedo calcular las deformaciones y las funciones de forma. En conjunto, todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Hasta ahí llegamos por el día de hoy. ¿Hay alguno que tenga alguna duda? Y si no, por hoy vamos a dejar, porque ya lo que viene quiero explicarlo con más detalle en la clase que viene. No sé si hay alguna duda. Pueden... Sí, te escucho. Yo tengo una duda. Sí, en el caso de plantear un solo elemento con 3 nodos, como había dicho al principio, las ecuaciones que planteás... Sí. Si planteas un elemento con 3 nodos, también te queda un sistema el ensamble no existe porque se transforma nada más que en un solo elemento, ¿está bien? Tenés un solo elemento y la condición de borde es la misma, nada más que no hay ensamble, esa es la única diferencia. Y la matriz de rigidez sería distinta porque es un elemento con una cantidad de constantes a determinar de 3, o sea que el polinomio que nos da el campo de desplazamiento, ¿de qué grado sería? Claro, eso quería preguntar, si era cuadrático en este caso. Y era cuadrático, claro, efectivamente. Pero bien, es otra formulación, es otra fórmula, no quiero que se confundan. Listo, profe. Gracias. Bueno, por hoy entonces vamos a dejar porque no quiero avanzar en algunos temas que quiero ver tranquilo en la clase que viene y que la vayamos desmenuzando y en la clase que viene cerramos, por más que le quede un poco más largo el Profe, yo te quería hacer una pregunta antes de cerrar. Sí, digamos, como que ahí llegando al final, a lo mejor tengo una confusión un poco general, pero quería preguntar, viste que nosotros consideramos 3 desplazamientos en este último caso. Sí. Los 3 desplazamientos son en el sentido horizontal. Sí, claro. Todos son horizontales porque estamos analizando únicamente una barra que solamente tiene desplazamientos horizontales y esfuerzos normales. Sí, bien, en un caso más general tendríamos que considerar los 3, digamos, desplazamientos en el plano. Bueno, eso sería otra formulación, claro, sí. Perfecto, no, quería ver si no... No, este es un ejemplo muy simple, muy sencillo para entender qué es lo que estamos haciendo. Bien, sí, perfecto. Efectivamente sería otra la formulación.
Bueno, chicos, por hoy los dejo y